Bueno, mi nombre es Vicente Jiménez. Ya que somos pocos, idealmente hacerlo lo más informal posible y ojalá me vayan preguntando y me vayan interrumpiendo. Así no es tan monólogo. Y bueno, soy Vicente Jiménez, tengo 26 años, salí del Colegio de Eres en 2014, estudié comercial después y hoy día tengo un emprendimiento. Soy el tercero de 5 hermanos, acá está mi hermano presente con su polola. Se ve más joven, tiene canas, ¿no? Pero es joven. Y la idea un poco hoy día es contarles un poco mi testimonio, muy enfocado al perdón. Y con eso al final buscar, la idea de contar un poco mi vida es que como que ustedes vayan intentando ver cosas por el estilo en su vida y así pueden ir viendo como propios perdones que pueden ir haciendo en su vida. Como que se sientan identificados. Entonces si se caen con una cosa y no me pescan más y agarran un papel y empiezan a escribir como su propio cuestión, yo feliz. Y yo creo que es lo que Dios quiere también, como que cada uno pueda quedarse con algo. Entonces les voy a contar, al final les voy a dar una pequeña definición antes, que es el resentimiento. Cada vez que hable como de resentimiento, pero al final el resentimiento es una atadura que te hace volver a sentir el dolor o la herida o el sentimiento de algo que ocurrió en el pasado. Entonces tú constantemente en el presente estás resintiendo cosas del pasado. Te dicen un comentario y se te vuelve a abrir una herida de algo que pasó hace 5 años atrás. Y eso es un poco el resentir al final. Y al final me hace vivir interiormente como en torno a esa herida o en torno al otro que me causó esa herida. Entonces uno va perdiendo libertad porque al final le vais dando a esa herida o a esa persona en estado, o sea, le das la libertad de controlar un poco tu estado de ánimo. O sea, como típica persona que aparece y te cagó el día, como le estás dando poder al final a esa persona como para cagarte el día, ¿cachai? Como, eso es un poco el resentimiento también. Y también la gracia de Dios como que cae constantemente, es como una lluvia, por así decirlo, pero el resentimiento funciona como un parabrisas. Como que no deja que esa lluvia te toque, te moje, te experimente. La podéis ver, pues ahí que está ahí, la podéis escuchar, pero no podéis conectarte con esa lluvia, no podéis mojarte, no podéis, es un poco con Dios. Al final Dios está todo el rato dando esa gracia, pero nuestro resentimiento impide que esa gracia nos toque, no haga ahí una experiencia en torno a él. Y contando eso, un poco al final, yo cuando ya saliendo del colegio, uno hacía ese típico viaje de cuarto medio que te lleva al norte, como salir del colegio te lleva al norte con todo el mundo. Y en ese viaje, en la organización de ese viaje, pasó un poco que íbamos 4 en un auto. Iba yo, Vicente, otro Vicente, cuando hable de Vicente es él, no yo, Martín y Juan Pablo. Y cuando organizamos el viaje, Martín estaba poboleando, iba a estar con la familia polola como en el norte ya, lo íbamos a recoger en algún punto. Y Juan Pablo y Vicente iban a estar en la playa, en Cachagua. Y querían que como que yo salía a Santiago, los recogiera en la autopista y siguieran. Yo creo que los mandé a volar porque les dije que íbamos a estar muy cargados, que no quería partir solo a Santiago, que no era tan así porque iba un auto de mujeres también, entonces por último ya está el otro auto. Pero les dije que no, que se volvieran a Santiago un día antes, para poder cargar todo bien y eso. Y pasó que al final, como 2 semanas antes del viaje, Martín terminó con la polola, entonces iba a partir conmigo de Santiago. Y como que se volvió a plantar la situación como, ya que voy a partir con Martín, ¿por qué no pasé a buscar? Y yo me acuerdo que les dije que no de nuevo y que se volvieran y qué sé yo. Y en ese viaje, al final, salimos como a las 4 de la mañana, bajamos a Santa Teresita y la primera Copec que está como aquí, paramos, echamos benzina, nos juntamos con las mujeres, salieron ellas un poco antes, salimos nosotros. Y yo me acuerdo un poco como hasta ahí, pero Juan Pablo que iba atrás, él se acuerda de todo. Y al final pasó un poco que esa camioneta era una Hilux, era muy rica camioneta, del 2000, la compró José de hecho. Y cuando la cargaba y no pasaba los 120, íbamos muy cargados. No pasaba los 100, 110, 120. Me acuerdo que yo creo que por el frío, no sé, me vivíamos como a 130, donde yo, caché, la agarro a 130. Y yo me acordaba un poco hasta ahí. Y pasó cuando pillamos a las mujeres, el auto como de mujeres iba mucho más lento, iban como 80. Y eso fue como justo antes de la salida de Conquistadores, que hoy día como que
Y entonces salía en 3D y hay como 4 pistas, ahora antes eran como 2 o 3 nomás, y estaban justo como arreglando toda esa zona. Y pasó que al final en esa curva, que nosotros ya habíamos como frenado, nos encontramos mujeres y después como que nos adelantamos un poco, y en esa curva venía un auto contra el tránsito que venía curado, y venía con las luces como apagadas, venía con las luces de estacionamiento prendiendo, esas como chiquititas que se ven a los lados. Y Juan Pablo cuenta un poco que como que no vimos al otro auto hasta que las luces de mi auto la alumbraron al final. Y ahí en teoría como que frenamos un poco, me moví a la derecha, el auto también al final y chocamos. Después el auto dio da vuelta y quedó como de lado al final. Yo iba manejando, quedé arriba, Vicente iba de copiloto, Martín atrás de Vicente, Juan Pablo atrás mío. De hecho, Vicente se cambió en la Copec porque como iba a hacer varias horas, dije ya que me apaña despierto, que me vaya conversando, y Vicente dijo sí, yo te apaño, no sé qué, y se cambió con Martín, porque yo había alojado en la casa de Martín el día antes, entonces Martín iba un poquito. Y de ahí, o sea, yo en realidad me acuerdo como de haber salido de la Copec, después me acuerdo de estar tirado como en el pavimento, que le lloraba a una amiga, a la Cata, que iba en el otro auto, que le decía que se me había salido un diente, que le lloraba y se me había salido un diente. Y me acuerdo también cuando me sacaron el zapato del tobillo, porque en el tobillo como que me lo fracturé y me corté todos los ligamentos, quedó como medio suelto. Entonces, cuando me sacaron el zapato del tobillo, como que grité y como que apoyé la cabeza para el lado y escuchaba a alguien gritar adentro del auto, que era Martín, que todavía no lo sacaba. Y después no me acuerdo nada mucho hasta como llegué a la clínica, que me acuerdo que el doctor me preguntaba como quería anestesia, como preguntas tontas para mantenerte despierto, hablando, no sé, y yo le decía no quiero, estoy bien. Y después ya pasó, no sé si un día o algo por el estilo, que es cuando mi familia me cuenta, empieza como yo, parece que esos días estaba preguntando ese día, no sé cuántos se me van no sé, un día, algo así. Fue al final del día. Al final del día. Claro, esto fue a las 4 de la mañana, fue al final del día. Y José podría contar esto, que se acuerda mejor que yo, pero al final yo me acuerdo como de que me estaban contando ya Martín, no sé qué, yo preguntaba como ya, y Vicente, y después Juan Pablo tiene no sé qué, tiene esto. Y cuando llegaron a Vicente, como, yo creo que mi mamá me dijo algo como, no pudo, o no lo logró, algo por el estilo. Y yo creo que no lo entendía, le preguntaba como ¿qué? Como, no entiendo, le decía. Y como que no me di cuenta hasta que toda mi familia me empezó como a abrazar, como en la cama. Que como que me di cuenta y me acuerdo que con mucha rabia como que gritaba así y me echaba para adelante y todos abrazándome me echaban para atrás de vuelta. Y después entró como la enfermera, me drogó, apagué tele y estaba haciendo mucho escándalo parece en la clínica. Y me acuerdo de que me desperté, no sé si hora siguiente o al día siguiente, y yo me acordaba que había un amigo que se llama Nicolás y que le pregunté, ¿no? Como es verdad, y yo me acordaba hasta ahí nomás. Pero después hace un tiempo supe que cuando yo le dije es verdad, había otro amigo sentado en la cama, de hecho, que me dijo, ¿cómo no te acordáis de mí? Me dijo hace un tiempo. Y como, no, me acordaba que estaba ahí. Y me acordaba simplemente que le pregunté, ¿es verdad? Me dijo que sí, yo como hasta ahí. Pero parece que cuando me preguntó, yo volví de nuevo como a gritar y no sé qué, y entró de nuevo la enfermera y me drogó de nuevo. Y eso un poco. Después también me acuerdo que yo le pedía mucho a mi mamá que necesitaba verlo, necesitaba ver a Vicente. Y mi mamá se la jugó mucho ahí, firmando muchos papeles para poder ir como al funeral. Y me acuerdo que cuando llegué al funeral, pasa que la familia de Vicente, su hermano mayor es muy amigo de mi hermano. El segundo es muy amigo de mi hermano y yo era muy amigo de Vicente. Y para abajo calzaba el Nico con la Antonia. Y entonces eran familias que como se hicieron muy amigos a través del colegio, pero también pasaba que yo veraneaba mucho en la casa de Vicente y muchas veces estaban mis dos hermanos, y después cuando él veraneaba con nosotros en el sur también estaban sus dos hermanos, entonces era una relación muy bonita y los conocía a todos muy bien. Entonces cuando entré, me acuerdo que fue en la iglesia como al lado del colegio Eres, esa bien grande, Santa María Misericordia, y que tiene como una ala central y todos a los lados. Yo entré como por el lado de acá y me acuerdo que entré, me dieron vuelta con la silla de ruedas y estaba toda la familia de Vicente sentada y se pararon los padres de Vicente como a saludarme y ahora lo único que les decía era como perdón.
fue todo lo que les dije. Y después como que pasé a ver a Vicente y yo no me acuerdo tanto bien ahí, como que yo hace un tiempo caché que parece que igual lloré harto. Yo me acordaba simplemente como que lo había visto, tengo muy grabada su cara, muy grabada. Yo me acuerdo que si yo levantaba la mirada, un poco veía a toda la familia de Vicente. Entonces fue como un momento de paz, pero que duró muy poco. Y se transformó en un momento como de mucha pena y rabia, y que miraba a su familia y le decía como, bueno, ¿cómo puedes estar tranquilo? Mira cómo me dejaste a mí, mira cómo dejaste a tu familia. Una sensación muy rara, como de incluso como rabia ante él por haberse muerto. Y para que entiendan un poco al final mi relación con Vicente, bueno, les conté, esta familia muy amiga, éramos compañeros de muy chicos. Vicente también era el único de mis amigos que sabía algo que me pasó de muy chico, entonces tenía una confianza muy grande, con él era muy maduro al mismo tiempo y muy buena onda. Vicente tenía un M7, no estudiaba para tener un M7, entonces tenía una vida social muy amplia también, era muy cabezón. Y de hecho había entrado primero a la carrera en la Católica, era muy inteligente y muy maduro también, entonces podéis conversar cosas con él que quizás a esa edad no podéis conversar con otros amigos. Entonces él era como el único que sabía realmente toda mi vida, entonces yo le decía en ese momento como, bueno, en el momento que más te necesito, te fuiste tú. Y se generó como, también no sé, aparecían esas mamás que te decían como que en todo caso puede ser verdad, pero como que decían, no, si cuando uno llega al cielo, Dios igual te da la posibilidad de volver. Entonces cuando a mí me decían eso, yo era como, Juan, ¿cómo no volviste? Y ahora yo pensándolo en perspectiva, claro, o sea, si yo llego al cielo y estoy con Dios y estoy tela y además yo lo que Dios igual te muestra los frutos, obvio que no volví, ¿cachai? Como que también le estaba pidiendo algo a él que yo no hubiera hecho si hubiera sido él. Entonces en ese sentido fue muy duro. El último tiempo con él también no estuve mucho porque él estaba como bien enfocado en la PSU. Y después yo me iba a ir al norte juntos, después me iba a ir a su casa en la playa y después iba a mi casa en el sur. Entonces como ese último mes, en diciembre, que se fue a la playa, yo me iba a hacer otras cosas. Y después te das cuenta también que como no es por el hecho que se hubiera muerto, sino que sé que ese tiempo me hubiera llenado más si hubiera pasado con él, si hubiera muerto o no se hubiera muerto. Entonces como que uno aprende también como a ver con quién quería estar y a valorar más ese tiempo que pasé con esas personas. Y al final les quiero contar un poco como por qué tanta esta culpa, como de partida. Después con los peritajes supimos que no íbamos rápido, qué sé yo, pero yo siempre pensaba que iba más rápido. Manejábamos de muy chico, como en el campo, mi tío tenía allí, limpiábamos, no sé qué, yo decía que como manejaba bien y que me dijeron que chocaba contra un auto, contra el tránsito, era como, o sea, chocaste de frente contra un auto, era como cómo no lo pude esquivar, con un poco como de orgullo también. Y mucha culpa como por dos razones. Vicente era bien cómodo, era como, me gustaba, ojalá lo más como posible, entonces yo creo que en su intento de convencerme cuando, o quizá lo digo muy en serio, pero de convencerme de que lo pasara a buscar a la playa, que se volvió en verdad la noche anterior, me decía, déjame pasar un día más con mi familia. Y esa frase a mí se me quedó grabadísima y con mucha culpa. O sea, esa culpa al final por haber ido exceso de velocidad en teoría, pero al final no, pero igual, como no haber esquivado el auto, pero sobre todo haberlo obligado a venir a Santiago. Eso era lo que más como que me pesaba en sí. Y cuando estaba con su familia, estaba tan mal yo, que sentía que me veían tan mal que como que no aportaban nada. Entonces tampoco podía estar con una familia que quería estar también, que quería mucho. Y esta relación un poco como con Vicente de culparlo un poco incluso como por su muerte también. Y toda esta culpa más encima me hacía que tampoco me podía acordar de él. Cuando yo intentaba acordarme de él, era un momento, intentaba llegar a un recuerdo, llegaba y parcialmente o bien, pero te duraba un poco ese momento de paz y después se te venía todo este peso encima que como que no lograba, me costaba demasiado acordarme. De hecho, tengo un amigo que se llama Agustín, que compadre se acordaba con lujo y detalle de cada historia, así que me encantaba estar con él porque era como mi manera de revivir historias con Vicente. Porque yo no podía solo, terminaba llorando o con un peso encima gigante
que no permitía acordarme de mi amigo, ¿cachai? En un momento que más quería como acordarme de él. Entonces un poco esa como culpa, y también obvio que también salió el odio a Dios, como culpa a Dios de cómo no pudiste hacer nada, como de literal 30 segundos más en esa Copec y nada hubiera pasado, como cómo no pudiste mover algo que sea, como eran cosas mínimas que había que mover para que nada de eso hubiera pasado. Entonces mucha raya con Dios también. Y con la lesión del accidente al final, claro, yo tuve esta quebradura en el tobillo, un par de vértebras, los del diente, pero me recuperaba como más con tiempo. Y yo no me quería mucho en ese momento, o sea, estaba muy dolido conmigo mismo, con mucha culpa también. Entonces nunca me sirvió como la recuperación física como un medio para salir adelante. Como que yo creo que, por ejemplo, en el caso de Martín, yo creo que le sirvió mucho, como aparte él tenía mucha kinesiología, tenía que hacer muchas cosas, entonces yo también, pero nunca hice ni una. Entonces como que le sirvió en parte, yo creo, como parte como de herramienta, como para salir del duelo, no tengo idea. Que no fue mi caso, más bien lo mío fue como más una sanación más espiritual, más psicológica, y eso. Entonces, un poco les cuento eso como bien, ojalá lo más rápido posible y resumido, pero que se entienda en qué estaba coartada mi libertad, por así decirlo, en qué tenía menos libertad por mis propias heridas. En uno, acordarme de mi amigo, en dos, ver una familia que quería muchísimo, en tres, estar bien con Dios. En esto, yo creo que Dios es muy inteligente, y me acuerdo que esto fue el 3 de enero de 2015, y me acuerdo que en diciembre, final de diciembre de 2014, yo fui a una misa de sanación con mi mamá, como de las primeras que se hizo en Chile, creo, o de las primeras, y como que se pusieron más de moda. Después la pandemia como que las mató de nuevo, pero ojalá reír. Y pasó un poco que en esa misa yo le prometí a Dios que como que el próximo año iba a ser un año como para en verdad encontrarme con Él. Porque, o sea, todos venimos de una religión como católica enseñada a través del colegio, de la familia, o en mi caso al menos. Y creo que al final hay una frase que es muy bonita que al final dice que como que uno no es cristiano hasta que se siente salvado por Cristo. Hasta que no tenéis realmente esa experiencia con Cristo, esa experiencia con ese amor. Y yo creo que no la tenía hasta ese momento, sino que más bien lo bancaba, tenía mi educación, por decirlo, pero no tenía realmente como una experiencia con Dios. Y pasa que le prometí eso, entonces al final, después del choque, yo igual tenía esa promesa en mi cabeza, como estoy muy enojado contigo, pero te prometí que este año iba a ser un año para andar tratando contigo. A eso me refiero con que Dios, yo creo que es inteligente. Sabe usar todo lo que pueda para llegar a ti, y yo creo que fue muy inteligente su parte como haberme propuesto hacer esa promesa antes de, porque después de no se lo hubiera hecho jamás, yo creo que me hubiera terminado alejando mucho de él. Pero en mi mente me pesaba mucho esa promesa que le había hecho. Entonces, sé que no parece tan lógico como realmente esa culpa, incluso a Vicente por haberse muerto, pero como cuando uno está tan metido como en esa culpa y rabia y odio, como que nada es tan claro. Como que te apagaron la luz de esta pieza y como que ya no veis las caras bien, no sabéis quién es moreno, quién es rubio, quién es mujer, quién es hombre. Como que te pasa un poco interiormente lo mismo. Y cuando Dios dice como yo soy la luz y la vida, no es solo como esa luz celestial y divina, y es también como esa luz en tu cabeza, en tu mente, en mostrarte tuberías, como en que podáis reconocer bien las cosas. Y eso fue un regalo muy grande de Dios que me fue dando como con el tiempo a través del taller del perdón, que ya vamos a entrar en eso. Y en esta promesa también se mete, yo estuve en la clínica, no sé, 2 semanas o algo por el estilo, no me acuerdo, y después fui unos días a la casa de Vicente en la playa y después partí al sur con mi familia. Y esos días que estuve en la casa de Vicente fue un día por el día o que me quedé una noche, no me acuerdo, pero apareció una mamá que me prometió como mucho acompañamiento espiritual. De hecho, yo hice el clic, como dije, como Dios, Cristela, onda, como que te hice esta promesa, estoy enojado contigo, pero al toque me trajiste una persona como para que me ayudara. Y me prometió mucho como acompañamiento espiritual, mucha sanación. Le conté mucho mi vida, era como media mística, y me hizo como un par de oraciones muchas veces. Y pasó, esto fue, no sé, pues enero, febrero hablamos, marzo hablamos, nos juntamos un par de veces, y en marzo yo le mandé un mensaje
y ella me respondió como, Vicente, sorry, era un caso muy difícil. De hecho, para que se hagan una idea, para el aniversario del 3 de marzo, como a los 2 meses, yo en esa misa lloré. Y apareció en un momento y fue a rezar, y fuimos como a rezar juntos, y ahí me prometió muchísimo. Como verdad, te voy a acompañar siempre, voy a hacer que... Y yo internamente puse mucha de mi esperanza en ella, como de que ella me iba a hacer llegar a Dios. Ella me iba a hacer cumplir esa promesa que le hice a Dios en diciembre. Entonces me manda este mensaje, que fue el día antes del cumpleaños de mi mamá, de hecho. Eso es el 11 de marzo, sí, pésimo la fecha, 11 de marzo, sí. Y fue el día antes del cumpleaños de mi mamá, y solo para que miren con un poco mi nivel de angustia, que yo sentí en ese momento como de no me quedar solo y aparte enojadísimo con Dios, le decía como, ¿cuál es tu problema? Le decía, ¿eres enfermo mental? Le decía como... Lo hacen con las palabras que lo decía, pero era como, ¿para qué chucha me traía a alguien que supuestamente viene en tu nombre y después me hace este daño? Como, ¿para qué? Ahórratelo, como, nunca lo hubierais traído. Muy enojado contigo. Y me acuerdo que, bueno, en esos mensajes, como que yo no entendiendo nada, muy desesperado, llamamos a los papás de Vicente llorando, a Mare, a la Claudia. Como, Claudia, necesito hablar contigo, no sé qué, puedo ir para allá. Y el marido estaba al lado, se llama Cote, y me decía como, no, pero cuéntanos por acá, como, sí, están en pleno duelo también, ¿cachai? Yo desesperado llamando a los papás de Vicente llorando, porque la ubicaban un poco a ella. Yo como, no, es que por favor dile que porque no me respondía los mensajes, tampoco yo como, por favor dile que me responda, que no sé qué. Ni en eso después me respondió un poco más, y para el día que de mi mamá fuimos a comer a un restaurante, y antes de entrar al restaurante yo la mandé a volar. Le dije, man, ¿cómo podía ser que alguien tan vulnerable le prometáis tanto y después lo dejéis tirado? Y le volví muy fuerte esa respuesta. Muy fuerte. Todo como por audio, WhatsApp. Y con el tiempo, Dios me dio una lección muy bonita. Yo, al final, Dios no envía el mal, pero sí también lo tiene que permitir al final, porque es Dios. Y yo creo que todo lo que permite es porque algo bueno puede sacar de ahí. Pero también respetar las libertades de cada uno de nosotros, entonces al final, si es que hubiera hecho que me desmayara antes de salir del auto para no chocar, hubiera hecho que esta mamá nunca apareciera, al final no está respetando nuestra libertad. Entonces Dios es muy cuidadoso siempre para respetar tu libertad. Pero siempre puede sacar algo bueno. Y la lección muy valiosa que me dejó ahí fue, y ya lo había hecho, y por eso me dolió tanto, por eso mi herida con esta mujer también yo creo que fue tan, desencadenó tantas cosas en mí, y ese nivel de angustia, porque yo ya tenía una herida muy grande, como de una herida a la confianza muy grande. Casi que por lo mismo, como por haber puesto mucha esperanza, o no sé si esperanza es la palabra, pero mucho en alguien, y esperando mucho de esa persona. Y Dios me dijo como, muy claramente, como, deja de poner tu esperanza, como tu peso, tu vida, tu fe en otras personas, porque siempre te van a fallar. Como ponla en mí. Y se te ordena todo cuando uno lo hace, en verdad. Empezáis a querer a tu amigo de una mejor manera, porque ya no te estáis sintiendo defraudando constantemente con ellos. Como que uno piensa que, claro, que si pongo a ti en el centro, pero el otro lo dejo al lado, los quiero menos, pero al revés. Como que empezáis a quererlos de mejor manera, ya no te quieren como te querían antes. Y es un poco al final con esa herida. Y yo sé que, bueno, al final todo esto coartaba un poco mi libertad, no sé si lo pudieron ver, ojalá que sí, ojalá que sí, claro. Y creo que hay como una pequeña diferencia entre como voluntad y sentimiento. Que al final Dios solo necesita nuestra voluntad para que lo dejemos entrar o para que pueda actuar en nosotros. No necesita nuestros sentimientos también. O sea, tú puedes, te invento, querer hacer deporte, pero no tenéis ganas de hacer deporte, pero igual hacer deporte o algo por el estilo. Con Dios funciona un poco lo mismo. Tú le podéis pedir algo a Dios, y de hecho uno lo hace en la oración del perdón, que muchas veces por detrás estáis puteando con tus sentimientos, como al mismo tiempo. Pero Dios lo único que necesita es tu voluntad, es tu querer. No es tu querer y sentirlo, simplemente necesita tu querer.
incluso en una oración, por eso cuando uno alaba, que voy a explicar un poco más, es lo que Dios necesita. Tú que estás sintiendo algo totalmente distinto adentro, Dios como que de a poco va transformando esos sentimientos. Y al final, hubieron varias como cosas que me ayudaron como a salir de esto. Una de ellas fue que llamaba, como todos los martes, sí creo que eran los martes, a la mamá de Vicente y le preguntaba si necesitaba algo. Porque yo necesitaba como aliviar mi culpa. Tenía mucha culpa cada vez que estaba con ella o pensaba en ella. Y la llamaba una vez a la semana que necesitaba, no sé qué, le hacía favor chico, y de repente me dijo, ya mira, ¿sabes qué? Tengo todas estas fotos, me han pasado todas estas fotos, no sé qué, quiero hacer todo álbumes bonitos. Y la Claudia es súper como estética y le gusta todo perfecto, y siempre tú vas a su casa y la puedes tener de manera distinta, onda, 3 veces al año la de cambiar por lo menos, como la te reordena, la pone de una forma distinta. Y me acuerdo que me pasó como todo álbumes terribles feos, onda como típico álbum antiguo que tú pasáis la página y tenés que amarrar una laminita de papel y te inflas al lado. Y dije, nada, es que la voy a cargar, y al final hicimos uno como de cuero, muy bonito. Y me sirvió mucho a mí también eso, porque fue muy bonito. Tenía fotos como de toda la vida de Vicente, entonces me estaba poniendo las fotos y seleccionando. Era muy bonito, como me ayudó mucho para ir a acordarme de Vicente también como de manera más sana. Esa fue como una forma. La otra también fue como empezar a ver el dolor de los otros. Porque pasa que estáis como tan metido en tu propio dolor, en tu dolor, y rezáis por ti, y es como todo por tu propio dolor, que como que no veis escapatoria, no te importa, y como que no se dimensiona. El dolor es incomparable. O sea, una persona puede sufrir lo mismo porque se murió el perro de toda la vida, o la mamá, o la violaron. Internamente puede estar sufriendo exactamente lo mismo. Pero si lo ponía en perspectiva, claro, debería haber un desajuste en el nivel de sufrimiento o quizá en el nivel de recuperación de ese sufrimiento. Pero internamente podemos estar sufriendo lo mismo y quizás por mucho tiempo. Y creo que cuando uno está tan metido en su dolor pasa un poco eso, como que al final es tu dolor y no hay ningún otro dolor, entonces como que tu dolor no tiene dimensión, como que no tenéis cómo medirlo, cómo cacharlo, no sé si se entiende. Y me ayudó mucho como... Pues todavía no sé cuántos grupos de mamás rezando por mí, y dije como, está bien, tengo mi cuota de oración, empiezo a rezar por otro. Yo tenía en ese momento el papá de un amigo que se estaba muriendo, los otros que se estaban separando, y empecé a rezar por otro, y empecé como a valorar muchas cosas también, como no sé, veía la salud de mi papá, veía que mis papás igual se llevaban bien, empecé a valorar eso, empecé a rezar por ellos, a amar, a dar gracias por lo que tú tenías, y se te empieza como a dimensionar tu propio dolor también, porque es como, no un ejemplo medio tonto, pero es como, tenés tu cruz que la hiciste de niña, nunca has visto una cruz, te mostraron un dibujo, así son, tú hiciste una de greda o de plasticina, no tengo idea, y la has tenido toda tu vida, y has tenido no sé cuántas historias con esa cruz, la lleváis para todos lados y es tu cruz, y te encanta, pero nunca has visto otra, y para ti es lo máximo, y no sé qué, y de repente, no sé, hay un día a Río y subí arriba al Cristo Redentor, y el Cristo Redentor ahí enorme, no sé qué, y decís como wow, o sea, ya mi cruz está tela, tenemos una vida juntos, está simpática, pero como que en verdad esto es como mucho más grande. Eso pasa un poco cuando como que salí a ver el dolor de otro, como que el tuyo al tiro, sin una culpa o como un latigazo como de hay gente que se muere en África por hambre, yo llorando por esto, o mira este otro que no sé qué, yo llorando por esto y no puedo salir, sino que es como automáticamente se te va dimensionando tu dolor simplemente por experimentar como el dolor de otros. Y eso fue mucho, y en ese incluso también veo dolor, libros buenos también, como Sobrita con Tal, o que leí harto, La vaina de Auschwitz, o Más fuerte que el odio, como libros como potentes, que te ayudan también a ver la vida y el sufrimiento de otras personas. Y eso por un lado, pero en verdad lo que realmente, y esto ayudó mucho, pero lo que realmente como sanó o cerró en partes y uno sigue sanando cosas toda la vida, es como el permanecer en Cristo. O sea, una cosa me llevó a la otra, como ese permanecer en Cristo me llevó al taller del perdón al final, y a muchas otras cosas, ¿sí? No le podría poner solo al taller del perdón, pero fue algo muy importante. Y en ese permanecer, yo siempre lo separo como con perseverar. Y el perseverar es como, no sé, pues, en vez de María me pongo un propósito y todas mis fuerzas y todas mis luchas para cumplirlo y le doy. Con el permanecer es mucho más
como dejarte hacer por Dios, como obra eucarística. Dejar que Dios como que actúe en ti. Es como entregarte un poco a Dios, pero con tu voluntad quizás hecha mierda, como no tenéis cero voluntad, pero como que te estás entregando un poco a Dios. Yo creo que como que ese permanecer, más que una perseverancia, sino que es como el dejarme, dejar que Dios haga, fue lo que al final me terminó también llevando como al taller de perdón. Y entonces, déjame ver algo un segundo. Que pero lo voy a unir más rato. Bueno, entonces esto me hace, yo tenía una psicóloga muy buena que es católica también, entonces yo creo que te ayuda también. Yo creo que la psicología es una ciencia muy chora y muy buena, pero que depende mucho de cómo abarca la persona esa ciencia según sus creencias, su forma de pensar, hablando como psicóloga. Entonces cuando tenía alguien que comparte muchas cosas contigo en común, yo creo que hace muy bien porque puedes realmente abrirte. Y ella me dice, oye, anda a este taller del perdón. Yo ya no tengo nada que perder, te he hecho bolsa, así que como que ya en total, peor que esto no puede ser. Y me acuerdo cuando llegué, quería salir corriendo. Porque pasaba, yo vengo de un colegio, o sea, los legionarios somos, ahora caen menos, pero éramos más conservadores, yo nunca en mi vida había lavado, ponte tú. Y llego para acá, todos tocando guitarra, instrumentos, alabando en voz alta, aplaudiendo, yo como, ¿qué es esto, caché? Como, te juro que pensé que era una secta o esto no es de Dios, como este no es el Dios que me ha mostrado en mi vida, entonces ¿qué es este lugar? Y salí apestado, me acuerdo, y le dije a Dios como, tenéis 5 oportunidades, si a la quinta no me gusta me voy. Y a la quinta ya estaba yo con mi instrumento, y alabando y qué sé yo. Pero fue muy bonito y les quiero como contar un poco esas cosas que cambió en mí, mi percepción de Dios, en gran parte, otras muchas cosas. Yo tengo como muy cercano a los legionarios, que hemos hecho muchas cosas que también han cobrado como todo este cambio de imagen de Dios que yo tenía cuando salí del colegio. Y la primera de esas es como el pecado. El pecado para mí siempre fue como algo que ofendía a Dios, no había que hacerlo porque era una regla, ni en parte, yo creo que todos venimos de una generación que como que porque sea regla ya te molesta, pero sobre todo como algo que ofende a Dios, si no hay que hacerlo porque ofende a Dios y está mal porque ofende a Dios. Pero en verdad Dios nos hizo como, estamos hechos para el amor y por el amor. Mientras más amamos, más felices somos. Y creo que todos en nuestras vidas lo vamos a ver así, y es fácil de verlo. Mientras más hemos amado, más felices somos, más plenos somos. Y pasa que el pecado en realidad es todo lo que me quita capacidad de amar. O sea, me está como quitando capacidad para ser feliz. Y generar ese como cambio en uno, en mí, de como... y quizás porque también somos más egoístas y está bien quizás mirarlo un poco así como de, en verdad, está bien, el pecado ofende a Dios, pero tengo que pegar también porque me quita capacidad para ser feliz, me quita capacidad para amar, me quita para... Es como, ¿por qué voy a querer hacer eso si me está quitando capacidad para todo lo otro? Para tener una vida más plena. Y el pecado ofende a Dios, pero yo lo veía como un Dios que ofendía y como que te castigaba, pero en verdad el pecado ofende a Dios como... Bueno, otro ejemplo tonto, pero... Imagínate que le construiste el triciclo a tu sobrino o hermano chico, no tengo idea, le construiste un triciclo épico para poder subir el cerro con así las ruedas, anda, chilete, no tengo idea. Y compadre va, oh sí, es para el agua, pa, y lo mete al agua, anda. Y el triciclo murió ahí o no sirve en el agua, el compadre ahí tratando de remediar, como que no entiende el regalo, o que si no sirve esto en el agua. Esa es como un poco la ofensa de Dios, es como te creó para tanto te creó y de repente como que te ven eso y es como, es que supiera cuánto más podría hacer si no estuviera ahí. Esa es como la ofensa de Dios, como el decir, podéis tanto más pero estáis metido ahí. Entonces esa fue una, como el pecado. La otra, la alabanza. Para mí la alabanza, o sea, de partida yo nunca la había hecho, pero en sí me chocaba mucho porque al final yo venía de, como Dios es humilde, Dios hace pan, como va a estar contigo, ¿cachai? Como humildad máxima. Y después la alabanza le digo todo lo contrario, que es lo máximo, que si no soy nada, que es el rey de reyes, yo como compadre, como que me estáis hablando. O sea, a mí me enseñaron que Dios es humilde, que se hace pan, y en la alabanza estoy diciendo todo lo contrario.
Y ahí es muy bonito también, porque la alabanza te sirve para ir dándote cuenta de días que tú tenés contra Dios. Porque la alabanza, cuando están todos alabando y tú no le pudiste decir algo, o te molesta decirle algo, ahí es filete de darte cuenta, porque te das cuenta al tiro que tenía algo que perdonarle a Dios. Hay algo que hay que te hace roce con Dios. Pero por sobre todo, la alabanza, Dios no necesita como, no es más Dios por tener a sus súbditos ahí como alábenme y diciéndole cosas bonitas, y es como que sí, como soy tela, como más, ¿cachai? Dios no necesita eso. Nosotros necesitamos alabar. Porque, como les conté un poco al principio, todos tenemos resentimientos, todos tenemos heridas, todos tenemos estos parabrisas que sepamos o no sepamos están, inconsciente o inconscientemente, y son lugares como que no dejamos entrar a Dios. Lo sepamos o no lo sepamos. Y en la alabanza, yo se supone que les dije que Dios al final lo único que necesita es tu libertad. En la alabanza yo libremente le estoy diciendo, ven, entra. Aunque tenga todo esto, le estáis rompiendo, aunque sea por esos 20 minutos, o 15 minutos, o 5 minutos que alabaste, estáis rompiendo con todo eso porque le estáis diciendo libremente, ven, entra. El Dios Rey de Reyes, sin ti no soy nada. Le estáis diciendo, entra. Es una herramienta del ser humano para abrirse completamente a Dios, a pesar de toda nuestra debilidad, a pesar de todos nuestros parabrisas. Nosotros necesitamos alabar. Dios no es más Dios porque lo alabemos. Nosotros necesitamos alabar. Y todo lo que le decimos a Dios ahí es cierto. Entonces, cuando te molesta algo, es filete, porque además te das cuenta que tienes que perdonarle algo. Pero una herramienta para nosotros poder abrirle el corazón a Dios. Para que dejemos entrar a Dios. Al final Dios respeta tanto tu libertad, tanto, que no va a entrar si es que no le damos ese espacio o ese lugar para que pueda entrar. Eso por un lado la alabanza. Y es muy bonito cuando uno va perdonando cosas. La oración del perdón es como, Señor, en tu nombre, con tu gracia y mi voluntad, yo me perdono, o yo perdono, o te perdono, en el caso de Dios, por o sea, lo perdono a Juanito Pérez por específico con lo que te salga. Si te sale un garabato incluido. Lo libero de toda culpa y lo bendigo en tu nombre. Entonces la oración es muy buena así, porque de partida es, Señor, en tu nombre, con tu gracia y mi voluntad. En tu nombre lo hace Él, es su gracia, es Él quien lo hace. ¿Qué es lo que necesitas? Tu voluntad, no tu sentimiento. Tú puedes estar pidiéndole eso y queriendo matar a la otra persona al mismo tiempo. Pero Dios ya tiene tu voluntad, la tiene en esa oración. Y al final lo termináis bendiciendo y lo estáis librando de toda culpa. La culpa, voy a entrar ahí poco, pero al final, porque sana la culpa, al final la culpa, Dios en la cruz perdonó toda la culpa de nuestro pecado, el cometido y el por cometer, está perdonada, está zanjada. En la confesión lo que yo hago al final es ir y hacer real ese regalo que nos dio Dios. Estoy aceptando ese regalo, porque al final si no lo acepto, el regalo que hay nunca lo abro. En la confesión yo cada vez que voy hago realidad esa sanación de la culpa de nuestro pecado. Pues la pena de nuestro pecado es la que queda, es la que se trata de reparar cuando hacemos el acto de contrición al final de la confesión. Viene a reparar la pena del pecado, que es como el daño que provocó en ti y en otro es el pecado. Y entonces al final, y Dios es el único que conoce nuestro corazón, el único que nos puede juzgar. Por eso se habla del juicio final también, es un juicio de verdad, es un juicio de amor. Y como es el único que conoce realmente todo tu corazón, es un juicio donde Él te muestra su amor y en base a lo que hayas vivido no tú aceptáis o rechazáis ese amor. Pero hasta en ese momento Dios respeta como nuestra libertad al final. Y obviamente uno va como perdonando más o perdonando menos a lo largo de la vida. No es como un momento en que uno como que perdonaste esto y listo, check. Es como mi psicóloga decía, el crecimiento es en espiral al final. Tú en la misma situación en tu vida que te la vas a topar muchas veces, pero vas a estar en un punto distinto porque estás creciendo. En el perdón es lo mismo. Tú muchas veces sentías, ya como que igual está perdonado, pero de repente te vuelve a pasar algo y decís, me falta, ¿cachai? Como que todavía hay algo ahí. Y no te afecta igual que antes, y ¿cachai? Que estás mucho mejor que antes porque estás creciendo en perdón en este caso, pero sí puedes estar perdonando cosas un día, meses, años o toda tu vida. Y toda la vida estamos perdonando al final, porque ahí les voy a contar como un par de como analogías como para poder ver como el perdón. Pero solo les quería como agregar, si no, estas hojas estaban como de sobra, pero les quería agregar como un par de cosillas nomás, que eran que
eso es lo otro también, como se cree que, como típica frase que el tiempo lo sana, o dale tiempo al tiempo, no tengo idea. O sea, el tiempo es necesario como para sanar, pero no sana por sí solo. No sé si se entiende un poco el punto. Y eso fue muy bonito como darse cuenta que al final hay que hacer algo, hay que perdonar, hay que estar más cerca de Dios, hay que poder sanar heridas. Y en el perdón lo bonito es que no solo hay como esa liberación hacia la otra persona. En el caso de esta mamá, por ejemplo, yo la otra vez estoy seguro que me la tomé en el banco, esto fue en pandemia, estamos con mascarilla, pero estoy seguro que estaba al lado. Y no la saludé, porque eso es lo bonito, tú puedes perdonar a alguien y nunca más verlo en tu vida. Tú puedes perdonar a alguien que ya está muerto. El perdón, y el perdón es sobre lo que a ti te hiere, que es muy importante también. Es como que siempre nos han enseñado como el perdón como algo tedioso, como algo que hacer y como ya bueno, ya de no sé qué. Pero el perdón cuando uno empieza a vivir te da como que se transforma en algo que te da alegría, como que te dan ganas, se nos das cuenta cómo te libera. Y el perdón, ¿en qué sentido no racional? Que tú puedes perdonar a alguien que objetivamente no te hizo daño. Porque nosotros estamos llenos de heridas, y un comentario de mi hermano o de mi papá me puede generar una herida a mí, pero no porque objetivamente el comentario de mi hermano está mal, sino que por mi historia a mí me hiere eso, que me digan algo así. Y por eso el perdón es un proceso interno, el que el otro puede no participar. Por eso tú puedes perdonar a alguien que nunca va a ver en tu vida. O tú puedes perdonar a tu amiga porque dijo tal comentario que en verdad nunca se dio cuenta que te molestó, pero tú igual la estás perdonando porque a ti te hirió. Y tú estás acumulando ese resentimiento. Y Dios te quiere libre de eso. O sea, si alguien nos quiere libre es Dios. Nos quiere libres, como poder ser como libres. ¿Se entiende? Sí. Pero un poco eso. Entonces al final, y esto no lo digo yo, lo dice la calle de la avenida de Auschwitz, que se olvidó su nombre, en la página 275. Ella dice, ella salió de Auschwitz, después se hizo psicóloga, y después ejerció como psicóloga mucho tiempo, y 30 años después de salir de Auschwitz, ella caminando por la calle y se cae y empieza a llorar. Y ella dice como una frase como tiempo, o sea, 30 años han pasado, y el holocausto empezó a gritar en mí y sentí como liberada todo, algo así es la frase. Entonces, y ella después lo cierra como, al final como, en verdad me di cuenta que el tiempo no sana nada, sino para nada, después ya tapó mucho, y de repente como que pum, se le vino todo encima. Y al final, como ya para ir cerrando, y pueden hacer como preguntar, nadie más dónde está la cuestión, entonces. Gracias. El rencor o la rabia, que era algo que yo tenía mucho, y yo creo que todos tenemos en cierto sentido, es como algo que en sí te empodera muchas veces, como que sentís que casi incluso tenés como más poder, pero en verdad es un sentimiento como muy superficial y que nunca es su propio causante, no sé si se entiende, o sea, siempre tenés otra herida, otro sentimiento abajo que están provocando esa rabia. Es muy bonito que uno cuando perdona, por ejemplo, puede estar perdonando ese rencor superficial y Dios de a poco te va mostrando como el segundo escalón quizá, o incluso te salta al origen de una y voy a empezar a partir como perdonando ese origen. Pero siempre que tengamos rabia contra Dios, contra el otro, contra nosotros mismos, hay algo atrás. No es que la rabia no se causa por sí misma, hay algo atrás y que siempre es bonito como ir a perdonarla. Y al final, les comento un poco, al final Dios es amor, nos hizo para amar, mientras amamos más felices somos. Pero nos hizo libres porque es la única manera de amar también. Si no fuéramos libres no pudiéramos amar. Es como, o si no tuviéramos una libertad plena, porque quizás podríamos ser libres, pero no tanto, ¿cachai? Como ese típico argumento, como ya, pero ¿por qué tan libres? Como porque nos hizo un poco más bueno con ciertas restricciones, como que todos fuéramos felices. Pero imagínate como cuánto amor hay si tu papá te acompaña mañana y eres chico y te dice, oye, mañana te levantas a las 6 de la mañana, prepárame el huevo, el pan que me gusta y el tocino y me lo voy a dejar y me canté feliz cumpleaños. Y tú como buen hijo decís, ya, sí, obvio, te levantas a las 6 de la mañana, baile, le cantáis, qué sé yo. Pero ¿cuánto más amor hay si que a ti se te ocurrió hacer eso? Y tú te levantas a las 6 de la mañana, así que llegaste sorpresa donde tu papá y como que no fue porque te lo pidieron y cumpliste, sino porque a ti te nació. Y eso es un poco lo que pasa con Dios, por eso Dios nos hace libre. ¿Y qué es lo que pasa al final? Que si no perdonamos, nos estamos quitando capacidad en libertad. Te estás quitando libertad en que otro controle tus sentimientos, te estás quitando libertad en tu estado de ánimo, te estás quitando libertad
solemos pensar que como que cuando tenemos a alguien encerrado o con rabia, con culpa, no nos cuesta nada, pero esto fue cuando yo estaba en la universidad, así que con la inflación de hoy día debe ser harto más caro, pero miedo, en la universidad. En la cárcel de mujeres San Joaquín cada presa costaba 800.000 pesos al Estado, que era como 2 veces el sueldo mínimo de la época. Tiene mucho costo tener a alguien encerrado. Y para nosotros también, no son 800.000 pesos, pero son tu estado de ánimo, tu energía, tus proyectos, en tu forma de ser. Te afecta muchísimo. No es gratis tener a alguien encerrado. Y al final, he dicho al final como 40 veces. Y no tan menos. Pero así ya está. Pero al final, solo terminar como partí diciendo un poco que no somos cristianos hasta que nos sentimos salvados por Jesús. Que solemos como atribuir eso como a una debilidad. Como claro, vos que tenés que ser salvados, vos que tenés una herida, o vos que tenés no sé qué, eres menos que yo que no necesito nada. Pero si somos realistas, todos necesitamos ser salvados, ya sea de nuestro carácter, de nuestra pega, de nuestra forma de ser, de una herida. Y la verdadera debilidad es no ver eso. No poder darte cuenta que en verdad sí tenés que ser salvador, en verdad sí tenés que algo mejorar. Es como, la verdadera realidad es no querer aceptar o ver esa realidad en ti. Y porque ni uno es perfecto, es como la verdadera ceguera es esa, como el sentirse perfecto. Esa yo creo que es una mayor debilidad a asumirte como eres. Y en buenas palabras, o sea, yo soy un cagazo también, acá está mi hermana, o sea, el carácter que tengo, es muy bonito. Yo tenía un Dios como muy castigador, o muy como prejuicioso, que te juzga constantemente. Y en verdad es todo lo contrario, es como, ¿se acuerdan de esa parábola como de la cizaña del sigo? O sea, el trigo y la cizaña. Que le pregunta como, ya, entonces si hay cizaña hay que quemar todo. Y Dios dice como, no, como haz crecer el trigo. Y con nosotros es lo mismo, como que Dios no está ahí con tu pecado, y así, como, quema toda tu persona porque tenías ese pecado, no sé qué. Te está diciendo como, compadre, preocúpate de amar. Preocúpate de amar más en vez de pecar menos. Y yo siempre tuve el foco como de pecar menos, pecar menos, pecar menos, pecar menos, pecar menos. Pero Dios está diciendo como, no, compadre, es ama más, ama más, ama más, ama más. Ahí está tu foco. Y quizás el trigo crece tanto que la cizaña ni se va a ver. O se ve, pero está muy bonito el trigo y se ve bien igual. O va a ahogar la cizaña. O va a estar ahí siempre, no tengo idea. Pero Dios te dice como, ama más. Tu foco no está en pecar menos, está en amar más. Y hay una frase hay una oración muy bonita de Santa Teresa de Calcuta que se llama Tengo sed de ti. No se la puedo leer entera, me encantaría la pueden leer cada uno. Pero esa frase, esa oración que está hecha como que Dios te hablara, dice así. Le voy a leer una pequeña parte, ¿vale? Pero dice, hay algo que quiero que siempre recuerdes y que nunca va a cambiar. Tengo sed de ti tal y como eres. No tienes que cambiar para creer en mi amor. Tu confianza en ese amor te hará cambiar. Yo creo que ahí está definido como Dios en su plenitud máxima. Es como Dios nos quiere como somos. Y eso es algo que a mí me costaba mucho verlo antes. Como, para mí era como, ¿cómo soy mejor persona para estar más cerca de Dios o para que Dios me quiera? Aparte, como no, quizás no de manera tan directa, pero uno siempre está como tratando de ganarse el respeto de Dios. Y Dios ya te quiere como eres, tal cual. Y dice, ven, no tienes que cambiar, ven con el cagazo que seas de persona, ven a mí, ven. Porque no tienes que cambiar para creer en mi amor, sino que es tu confianza en ese amor, tu experiencia con ese amor la que te hace cambiar. Y eso es Dios al final. Es tú yendo a Él con todo lo tuyo, te quiere así, pero vais experimentando su amor, vais confiando en Él, que vais cambiando como por que no volver a lo otro. Es como cuando uno prueba algo mejor en la vida y decís como jamás volvería, no tengo idea, estar en la universidad, jamás volvería al colegio, lo pasé muy bien, pero jamás volvería, está muy tela esto. Con Dios pasa un poco lo mismo, vais experimentando ese amor y es como no quiero volver a esto. Y así es como Dios nos va cambiando. Y esa frase creo que es muy bonita, como tengo sed de ti, no tienes que cambiar para creer en mi amor, sino que tu confianza en ese amor te hará cambiar. Y
creo que eso, lo único para terminar es como que les conté un poco antes como de esa verdadera debilidad de que al final todos necesitamos ser salvados y que luego conectar un poco lo que me pasó con esta mamá, pero al final la iglesia también necesita ser salvada del pecado y de todo. Hay una frase muy bonita que es como más que un museo de la situación de Villa, pero es como más que un museo de santos, la iglesia es un hospital de heridos o algo por el estilo, de enfermos. ¿Ah? Un hospital de enfermos. De enfermos, sí. Y eso es al final, y todos somos así. Entonces, y por qué lo conecto con lo que pasó con esta mamá, porque fue muy bonito, es como el darme cuenta al final que esa confianza siempre tiene que ir en Dios. Y el resto se te va ordenando, y ya no le vais acumulando, quizás tenía heridas porque tenía la confianza en otras personas y te dañó muchísimo, pero cuando la seguís poniendo en otra, vais como echándole más leña al fuego. Y por último, cuando ya la ponía en Dios, como que dejáis de echar leña al fuego, están las brasas ahí, todo tenéis que ir a arreglarlas, pero como ya no está constantemente sintiéndote herido, sintiéndote como defraudado. Y solo quiero terminar nomás como con una analogía, como de cómo veo el perdón, o son dos, quizás. Pero la primera es, como imagínense que tienen una casa mediterránea, su casa, su corazón, es una casa mediterránea. Y todos los días nos están tirando piedras, nos están hiriendo, nos están diciendo comentarios que nos hieren, y todos los días nos llegan piedras por distintos motivos. Y por eso el perdón, les decía antes, como, no es como un check, sino que es algo que en verdad haces toda tu vida. Y nos van tirando piedras, soltamos ahí, tranca, la casita, el techo está bien, no pasa nada, piedras, y llega un punto en que tanto el peso que hay ahí arriba, que se te empieza como a abrir el techo de la casa, se te empieza como a partir así, y tú en tu desesperación como si ya voy a comprar estos típicos como andamios que uno pone y uno aprieta así como que sostienen la pared. ¿Cómo? Eso. Empezáis a poner de esos por toda la casa, donde se empieza a gritar, donde se empieza a caer, no sé qué, y de repente estás caminando en tu propia casa, en tu propio corazón, esquivando todo esto. ¿Cómo se llama? Alza arriba. Entonces, en tu propia casa ya no eres libre, ya no puedes moverte como te movías antes. Es un poco como el resentimiento, el rencor. El rencor es la primera arma que usa el demonio para separarnos de Dios, porque el rencor es todo lo opuesto al hombre. Y por eso Dios dice, para el judío el 7 es como el número perfecto. Entonces cuando San Pedro le pregunta, oye, ¿debemos perdonar 7 veces? En resumen, el siglo XXI es como, oye Jesús, ¿debemos perdonar onda siempre, onda todo? Y Jesús dice que, compadre, no es 7 veces, es 70 veces 7. Es 7 veces todo, es el infinito, es literalmente todo. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Como, ¿por qué necesitamos perdonar tanto? Y yo creo que es porque es la única forma de que realmente podamos ir siendo cada vez más libres y amando más a Dios. Entonces esa una, como una vida sin perdón en techo mediterráneo. Creo que cuando hay perdones, esa misma casa, tu mismo corazón, me da un techo mediterráneo, un techo como de teja, yo digo Punta Cubo, y te van a tirar las mismas piedras, pero el peso de esa piedra ya no está en tu casa, cayó. Imagínate que además está en un precipicio, entonces, onda, literal, cae así muy lejos. Y muchas veces esa piedra sí te va a romper una teja. Y la va a agrietar y va a tener que ir como a sanar eso, a cambiar esa teja, a arreglarlo. Pero el peso de esa piedra ya no está. Y es un poco como el perdón. Y voy a contar esa nomás, así que si hay alguna pregunta, bienvenida. Yo, Bueno. no sé si también sentiste culpa o resentimiento contra las personas que los chocaron. Si también fue también parte del proceso perdonarlo o fue algo más perdonarte de mismo, etc. Perfecto. Sí, yo creo que en parte porque soy bien harto ego, soberbia, no tengo idea. Más bien fue mucho más perdonarme a mí mismo por haber hecho que perdonarlo a él. Curiosamente no me pregunten por qué, nunca la agarré como una culpa. De hecho, me culpaba de mí mismo por haberle, él era jugaba tenis y como que se iba a dedicar a algo por el estilo con todo lo que tuvo, como que no iba a poder jugar más tenis, además tuvo un año preso. Yo me culpaba harto porque decía, bueno, le cagué la carrera a esta persona, estaba un año preso y siendo nunca haber sido criminal, como que va a salir de ahí, como qué desperdicio como de
de vida quizás se va a transformar en eso, en vez de que quizás sea una vida de doble de buena que el de Vicente como para suplir la que se llevó. Entonces creo que en ese sentido, no sé por qué, nunca la agarré como un resentimiento fuerte a él, sino que más bien mucho más a mí mismo que hacia él. Pero a él nunca lo he visto, nunca lo he visto. Y tengo otra pregunta, que en este tiempo que vais de proceso de perdón con las personas que has conocido, ¿cómo es para las personas que tienen bloqueado o que en algún momento se bloquean, por ejemplo, con el perdón? No tienen luz como para ver a quién perdonar, pueden rezar y no son conscientes. Tú dices como alguien que trata de hacer la oración del perdón constantemente, pero o sea, no se le viene... que es tratado, que no puede amar, que no es feliz, pero que no es capaz de ver qué es lo que tiene que perdonar, qué es lo que tiene que soltar. No sé si te ha pasado como en el proceso. En algún momento como tener bloqueado sí. Algo, no sé. O sea, me ha pasado medio raro esto por ahí. En teoría lo que primero hay que hacer es como perdonarte a ti mismo. Por esa culpa que te está echando como de, bueno, quiero perdonar, pero no lo estoy viendo, no veo por dónde, no sé qué. Entonces partí incluso con un perdón a ti mismo como de bajar esa intensidad como de querer ver todo ahora. Y un perdón a Dios también por eso, como decirle como, ¿por qué no me estáis mostrando nada? Empecé a perdonarlo a Él también. Y más que tratar de buscar, diría yo, es como lo que te va apareciendo en tu día. No se trata como tampoco de escarpar hasta lo más hondo, como que Dios pasa esa pega y te la va a mostrar cuando quiera, como quizás ese punto más hondo de ti donde nació esa día. Pero no se trata como de uno estar tratando de buscarla, entonces es más bien en tu día, y como ser más perceptiva de tus propios sentimientos. Entonces, como de repente pasa tal cosa en el día y te diste cuenta que te afectó, para partir con un perdón con eso, pero no tratando de buscar el origen de por qué eso te afectó, sino que perdonáis eso. Y así hay con tu día a día, como con tu día a día, las cosas chicas que te pasan, vais perdonando eso, vais perdonando eso, vais perdonando eso. Y Dios de a poco te va mostrando en su tiempo, forma y sabiduría, quizás más el origen o un doble clic de cada uno de esos perdones. Pero no me gustaría como por tratar de darme cuenta de qué es lo que tengo que perdonar o de qué es eso que me está haciendo infeliz y por qué no lo estoy perdonando, sino que partiría como haciendo esos perdones de mi día a día muy tontos, muy chicos quizás, o de cosas que me hieren más y al final vais profundizando en el mismo perdón. Es como alguien te dice algo y el Señor la perdono porque me hizo sentir mal, porque me hizo recordar cuando de chica me pasaba esto, no sé qué, y ahí cuando dijiste de chica, y además aprovecho de perdonar a todas estas cabras que también me hacían esto de chica, y como que vais uniendo un poco los perdones así, y también haré un perdón a Dios por no mostrarte eso, y un perdón a ti mismo también como a mí mismo, como por esa ansiedad de o ese castigarme a mí mismo como por decir, ya, pues bueno, si yo todo este rato como tratando de perdonar esto y como que como todavía no me doy cuenta, como un perdón a mí mismo por eso. Y una cosa que no expliqué, pero al final, ¿por qué se perdona? ¿Cómo se explica el perdón a Dios? Porque claro, Dios es todo bien. Teóricamente, racionalmente, como hablamos antes, que quizá que racionalmente nos hizo daño, racionalmente Dios no nos hace mal, no deberíamos por qué perdonarlo. Pero como el perdón es un proceso interno, yo sí puedo tener resentimiento contra Dios. En verdad lo que uno perdona siempre es el resentimiento que yo tengo. Es el resentimiento que yo tengo hacia mí mismo, hacia otra persona, hacia una cosa, hacia Dios. Y por eso en verdad no importa tanto en la ecuación de la otra persona, porque tú estás perdonando ese resentimiento tuyo que tú tienes hacia lo otro. Y en el caso de Dios, lo que uno está perdonando es el resentimiento que uno tiene hacia Dios. No es que estés perdonando a Dios como tal, porque en verdad a Dios no hay de qué perdonarlo. Pero no sé si quedó más... Sí, perfecto. Sí, gracias. Vale. ¿Trataste de camuflar alguna vez ese peso del perdón y autoconvenciéndote que estabais bien y cargando la culpa con otras personas, pero siempre mostrando una sonrisa que al final no era idéntica, como acercándote a personas, autoconvenciendo de que tú realmente estabais bien y tratando de mostrarle al mundo que estáis bien, pero tú a la vez te estabais camuflando y creías que tu soporte estaba en las otras personas, pero realmente repíteme eso último. Como que cargabas tu culpa o esa falta de perdón en las otras personas para tratar de autoconvencerte a ti de que tú estabas bien y demostrar en un mundo que estabas bien, pero realmente no era así. Ya, yo creo, es una buena pregunta, nunca la había pensado, pero
O sea, por un lado yo creo que sí cargué mucho, y acá está mi hermana, creo que lo hice sufrir mucho. A mi hermana, a mis papás, sí cargué mucho en ello. Obviamente quizás frente al mundo en general, que te trae de mostrar bien, pero en verdad no estaba bien y me da lo mismo decir que estaba mal. Pero sí, yo creo que en cierta medida uno siempre trata de camuflar, como que uno siempre se quiere alejar del dolor, como que uno tiende a rechazar el dolor, como a que no te vean con dolor y a que no querer tú sentir el dolor, como que tendemos a rechazar el dolor. Y la verdad es que no sé por qué lo hacemos. Hay un misterio muy bonito también en el dolor. Hay algo muy sanador. O sea, por ejemplo, en el caso de Vicente, creo que los momentos más duros como del periodo de mi duelo, por así decirlo, y después una vez me hizo una entrevista con una psicóloga y me dijo como los pasos del duelo, o las etapas del duelo, yo no tenía idea que existía esto, y me dijo, no, dura como un año. Yo creo que estuve real 3 años en duelo. Fue un duelo muy anormal, o sea que en la primera etapa de la primera rabia, en esa me quedé muchísimo tiempo. Creo que rabia, negación, no sé cómo siguen, pero mi duelo fue muy anormal en ese sentido, fue muy largo y muy dañino para mí mismo y para otros también, creo que para mi casa, ¿no? A nadie le hace bien verte mal, pero me desvió un poco el punto y se olvidó que estaba hablando, pero al final, de los momentos más como dolorosos yo creo que, pero sanadores al mismo tiempo, fue cuando le dije a Vicente como, no solo te agradezco por tu vida, por lo que hiciste en vida, sino también por lo que provocó tu muerte. Porque al mismo tiempo le debo muchísimo de mi forma de ser a esa muerte. No sé si me entendí. Y hay un misterio en el dolor, que no sé por qué lo tendemos a rechazar tanto, todos queremos como huir del dolor, pero hay algo muy bonito en el dolor también al mismo tiempo que quizás te hace ver lo débil que eres. Yo creo que hay 2 tipos de personalidades, como frente a Dios. Y de hecho yo creo que una era mucho más Vicente y la otra era mucho más yo. Están los que tienen todo, ya no les falta nada, tienen todo bien, pero son lo suficientemente humildes como para darse cuenta aún que sí necesitan a Dios. Y tienen ese nivel de humildad para tener una cercanía de Dios muy grande. Vicente tenía una cercanía de Dios muy grande y en verdad lo tenía todo. Y después están los más como yo, que al final creemos que tenemos todo, pero no tenemos nada. Y hasta que no estamos ahogados, así, yo creo que traté 1000 cosas antes que como que realmente abrirme. Hoy día no sé por qué yo inventé, no sé mi hija, porque esto está un poco relacionado con la palabra hijo pródigo, pero al final nos solemos gustar identificarnos como que somos el hijo pródigo, pero en verdad, si lo pensamos en serio, somos siempre el otro, como cuántas veces en verdad hemos llegado a Dios como sin nada, y decirle como que en verdad te entrego todo, y sin ropa y como totalmente entregado a Él. Yo creo que son, en mi vida, no sé, deben ser 2 o 3 veces que realmente he llegado así. Por lo general solemos ser el otro que como que deja entrar a Dios hasta cierto punto, y creo que en el sufrimiento como que uno logra darse cuenta que necesitáis al loco nomás, porque si no estáis cagados, ¿cachai? Como, no tenéis por dónde. Entonces yo creo que hay esos 2 o 3 personajes, como los que en verdad tenemos que estar en el hoyo como para recién tener la humildad y en verdad decir como sí te necesito, y los que lo tienen todo y aún así tienen esa capacidad de humildad para poder estar con Dios. No sé si respondí tu pregunta porque está peludísima, pero y no sé si como que la he pensado en mí, pero o si pudiera hacer una recontra pregunta quizás para poder respondértela mejor, pero al final, teniendo en cuenta esas 2 personalidades, como apoyaste esa personalidad tuya como en ese proceso de ascender tú en el perdón con otras personas, y como que realmente no estabas sanando sino como cargando más, teniendo en cuenta tu personalidad. Sí, yo creo que no, pero sí pasa. O sea, hay una relación muy bonita que tengo en mi teléfono, que termina como, que el Arcángel San Miguel, ponte tú, creo, que termina con algo que tiene mucho sentido, que creo con lo que estáis diciendo, pero dice así, mira, oraciones, dame un segundo. Dice así, al final te pido, Señor, que derrames tu preciosa sangre sobre mí y me envuelvas con ella como una cápsula protectora. Envía a tus santos ángeles a asistirme para defenderme de los ataques de tu enemigo y que el Arcángel San Miguel, con su escudo protector, revista su coraza sobre mí, alrededor de mí y debajo de mí. Señor,
vacíame totalmente para que seas tú que actúe mi hermano y no yo. Y después dice, Señor, protégelos a ellos, o a él, o a ella, para que no tomen ninguna carga mía y protégeme a mí para no tomar ninguna carga de ellos. Y yo creo que puede pasar, no sé si yo tanto análisis de si lo hice o no lo hice, creo que no, o sea, en el sentido de si iba poniendo esa carga de mis perdones en otro y yo sintiendo que estaba mejor pero nada de mis perdones estaban iguales, no, sí hubo realmente un proceso como de muy bonito, muy largo, que hasta el día de hoy sigue junto a Dios para ir sanando todo eso y muy escalonado, a veces pensás que estáis mucho más arriba y de repente das cuenta que estáis mucho más abajo, pero no es una falsedad, yo creo que al final en este mismo taller, se lo recomiendo y es increíble, te vaya acercando más a la verdad de Dios, entonces se me hace difícil ver como algo que quizás está yendo al taller, te poniendo todo en la amiga que te acompañó y no sé qué, y tú no estás avanzando nada, se me hace difícil un poco verlo. Por eso oración es muy bonita, porque sí pasa que uno toma carga de otros o dejáis cargas tuyas en otros. No sé si te la puedo responder. Sí.